Bienvenidos, amantes del cine de oro mexicano. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje extraordinario por la vida del hombre que conquistó el corazón de toda una nación. Pedro Infante Cruz, el ídolo inmortal de México. Nos trasladaremos a esa época dorada donde las marquesinas de los teatros brillaban con su nombre, donde las calles se paralizaban solo para verlo pasar y donde cada canción suya se convertía en himno del pueblo. Este no es un video más sobre Pedro Infante. Hoy te traemos 50 relatos fascinantes, algunos conocidos, otros casi olvidados por el tiempo, que revelan la verdadera esencia de este hombre extraordinario. Historias que van más allá del galán de cine, más allá del cantante con voz de terciopelo. Aquí descubrirás al Pedro humano, generoso, bromista, devoto y profundamente comprometido con su gente. Desde sus actos de caridad que ocultaba de las cámaras hasta las travesuras que hacía en los sets de filmación. Desde su pasión por volar aviones hasta su insaciable apetito que se convirtió en leyenda. Prepárate para reír, emocionarte y tal vez derramar alguna lágrima recordando al más grande. Antes de comenzar queremos saber, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Queremos saber hasta dónde llega el legado del ídolo de México. Y si este video te emociona, no olvides suscribirte a Historias y Biografías del Cine y activar la campanita para no perderte ninguna joya del cine mexicano. Comenzamos este maratón inolvidable. Corría el año de 1955 cuando el devastador ciclón Janet azotó con furia la península de Yucatán, dejando la ciudad de Chetumal prácticamente borrada del mapa. Miles de personas quedaron atrapadas entre escombros, inundaciones y destrucción total. Las noticias llegaban fragmentadas al resto del país, pero Pedro Infante, que se encontraba en Mérida cumpliendo compromisos artísticos, no necesitó ver reportajes completos para tomar una decisión. En cuanto se enteró de la magnitud del desastre, abandonó todo y se dirigió directamente al aeropuerto. Sin avisar a la prensa, sin buscar reflectores ni reconocimiento, Pedro abordó su avioneta y comenzó una misión de rescate que duraría más de 24 horas continuas. Durante todo ese tiempo, el ídolo sobrevoló las zonas devastadas buscando sobrevivientes. Aterrizaba en medio del caos, entre cables caídos, árboles derribados y calles convertidas en ríos turbios, para recoger familias completas que esperaban desesperadamente ser evacuadas. Lo más notable de esta hazaña es que la mayoría de las personas rescatadas no tenían idea de quién era su salvador. Para ellos, simplemente era un piloto valiente que arriesgaba su vida una y otra vez. En uno de esos vuelos de rescate, Pedro escuchó el llanto desconsolado de un niño pequeño. Se acercó y le preguntó qué le pasaba. Entre sollozos, el pequeño le confesó que sus padres seguían desaparecidos en algún lugar de Chetumal. Sin pensarlo dos veces, Pedro tomó al niño de la mano y regresó a la zona de desastre. Después de una búsqueda exhaustiva que consumió horas preciosas, finalmente divisaron dos figuras sobre las ramas altas de un árbol. Eran los padres del niño, aferrados a la vida. El reencuentro fue uno de los momentos más emotivos que Pedro vivió en toda esa jornada heroica. Esta historia de valentía y humanidad permaneció prácticamente en el anonimato durante años, tal como Pedro lo prefería. Para él, ayudar no era un acto publicitario, sino una responsabilidad moral. Durante el famoso maratón televisivo para la Basílica de Guadalupe en octubre de 1954, Pedro vivió uno de los momentos más conmovedores de su carrera. Después de más de 20 horas al aire, cuando el cansancio comenzaba a hacer mella incluso en su incansable espíritu, un pequeño de unos 12 años apareció tímidamente en el estudio, llevando consigo un modesto donativo. Pedro, con su característica intuición para leer a las personas, notó inmediatamente algo especial en ese niño. Sus ropas gastadas y sus zapatos rotos contrastaban con la determinación en su mirada. Cuando le preguntó de dónde había sacado ese dinero, la respuesta del pequeño partió el corazón del ídolo. El niño explicó que había estado ahorrando durante meses, céntimo a céntimo, para comprarse ropa nueva y zapatos que tanto necesitaba. Pero al enterarse del maratón para la Virgen de Guadalupe, decidió que su dinero serviría mejor para esa noble causa. Pedro intentó contener las lágrimas frente a las cámaras, pero no pudo. Le pidió al niño su nombre y dirección, anotándolos cuidadosamente en un papel que guardó en su bolsillo. Momentos después pidió un breve receso en la transmisión. Salió del estudio y lloró amargamente, profundamente tocado por tanta nobleza en un corazón tan joven. El niño se retiró del estudio creyendo que su pequeña contribución se perdería entre las miles de donaciones. No imaginaba lo que vendría después. Días más tarde, cuando el maratón había concluido con una recaudación histórica de más de 1.300.000 pesos, Pedro recordó su promesa silenciosa. Sin avisar a ningún medio de comunicación,
Sin fotógrafos ni publicidad, el ídolo se presentó en el humilde hogar del niño conduciendo una camioneta cargada de regalos. Llevaba ropa nueva, zapatos, útiles escolares completos, juguetes y una despensa generosa para toda la familia. Además, entregó a la madre una cantidad considerable de dinero para asegurar la educación del pequeño y cubrir las necesidades básicas del hogar. Este gesto, realizado en total privacidad, es un testimonio del verdadero carácter de Pedro Infante, un hombre que no necesitaba cámaras para ser generoso. Pedro Infante era conocido por muchas cualidades: su voz privilegiada, su talento actoral, su carisma natural. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que tenía otro rasgo distintivo: un apetito verdaderamente legendario. Este amor desmedido por la comida no era simple glotonería, sino una forma de compensar los años de hambre y privaciones que marcaron su infancia en Mazatlán. Durante el bautizo de la hija del capitán Víctor Vidal, uno de sus mejores amigos y maestro de aviación, ocurrió un incidente que se convirtió en anécdota familiar por generaciones. Como padrino de la pequeña, Pedro llegó temprano a la celebración. La mesa del comedor lucía espléndida, coronada por un hermoso pavo al horno que despedía un aroma irresistible. El ave había sido preparada con esmero como el platillo principal para todos los invitados. Pedro, seducido por ese aroma y ante la tentación de semejante banquete, decidió probar un pedacito. Pero un pedacito se convirtió en 2, luego en 3, y antes de darse cuenta, el padrino había devorado prácticamente el pavo completo, junto con la mayoría de las guarniciones y acompañamientos que habían sido preparados para docenas de personas. Cuando los anfitriones llegaron al comedor para comenzar a servir a los invitados, se encontraron con una escena surreal. Los platones vacíos y Pedro con una sonrisa satisfecha y un poco avergonzada. La esposa del capitán Vidal casi se desmaya al darse cuenta de que no había comida para la fiesta. Sin embargo, Pedro, siempre resolutivo y consciente de su travesura, no permitió que la situación se convirtiera en un desastre. De inmediato se hizo cargo del problema, haciendo llamadas urgentes hasta conseguir que en tiempo récord llegara otro pavo y más comida para todos los invitados. La fiesta continuó con alegría, y aquella tarde se convirtió en una de las anécdotas más contadas y recontadas en la familia Vidal, recordando no solo el apetito de Pedro, sino también su capacidad para resolver con gracia cualquier situación embarazosa. En la década de los 50, las calles de la Ciudad de México estaban llenas de niños trabajadores que vendían periódicos para ayudar a sus familias. Estos pequeños, conocidos como papeleritos, trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, bajo el sol inclemente o la lluvia, gritando los titulares del día. Juan Moreno era uno de ellos, un niño de apenas 10 años cuyo sueño más grande era poder ver en persona a su ídolo, Pedro Infante. Cuando se anunció que Pedro se presentaría en el Teatro Lírico, Juan y su grupo de amigos papeleritos comenzaron a guardar cada centavo que podían. Durante semanas sacrificaron sus pequeños gustos, ahorrando celosamente para comprar las entradas. Finalmente llegó el día tan esperado. Los niños, con sus modestos ahorros apretados en las manos, corrieron hacia el teatro después de vender el último periódico. Pero el destino les jugó una mala pasada. Cuando llegaron, jadeantes y emocionados, las puertas ya estaban cerradas. La función había comenzado. La decepción fue devastadora. Sentados en los escalones del teatro, con lágrimas rodando por sus mejillas sucias, los pequeños se lamentaban amargamente. Habían trabajado tanto, esperado tanto, y ahora todo parecía perdido. De repente, un elegante automóvil se detuvo frente al teatro. De él descendió un hombre con sombrero tejano y abrigo. Era Pedro Infante en persona. Los niños quedaron paralizados. Pedro notó de inmediato al grupo de pequeños con rostros tristes y se acercó. «¿Qué hacen aquí afuera, muchachos?», les preguntó con genuina preocupación. Cuando los niños le explicaron su situación, Pedro soltó una carcajada cálida que inmediatamente los reconfortó. «¿Cómo que no los dejaron entrar? Eso no se va a quedar así. Vengan conmigo ahora mismo», les dijo con determinación. Los condujo directamente a su camerino, donde los niños lo vieron prepararse para salir al escenario. Pedro conversó con ellos sobre sus vidas, compartió anécdotas de su propia infancia difícil y les mostró que detrás del ídolo había un hombre que entendía perfectamente sus luchas. Esa noche los papeleritos no solo vieron el espectáculo desde un lugar privilegiado, sino que vivieron una experiencia que recordarían toda su vida. En 1952, mientras Pedro filmaba También de dolor se canta, 2 maestras decidieron arriesgarse a hacer algo que parecía imposible: pedirle ayuda al hombre más famoso de México. Esperaron pacientemente afuera de los estudios de grabación hasta que vieron salir a Pedro en su lujoso automóvil. Con el corazón en la mano, le hicieron señas para que se detuviera.
Pedro, creyendo que simplemente querían un autógrafo, detuvo el vehículo amablemente. Lo que escuchó a continuación lo conmovió profundamente. Las profesoras le explicaron que trabajaban en una escuela humilde al sur de la Ciudad de México, donde la mayoría de los alumnos provenían de familias de escasos recursos. Estaban organizando un festival escolar para recaudar fondos y comprar un piano, ya que querían iniciar clases de música pero no contaban con ningún instrumento. Con timidez, le preguntaron si estaría dispuesto a participar en el festival, añadiendo nerviosamente que esperaban que no les cobrara mucho porque el presupuesto era muy limitado. La respuesta de Pedro las dejó sin palabras. Para mí será un honor trabajar en un acto tan noble. Comprar un piano para que los niños aprendan música es algo que merece todo mi apoyo. Díganme cuándo y dónde, y ahí estaré sin falta. Llegó el día del festival y la pequeña escuela estaba engalanada con pancartas que decían «Bienvenido Pedro Infante». Las maestras, aunque emocionadas, no podían evitar cierta ansiedad. ¿Realmente vendría la estrella más grande de México a su humilde escuela? Sus dudas se disiparon cuando, puntual como un reloj, Pedro Infante atravesó la puerta principal acompañado nada menos que por el Mariachi Vargas de Tecalitlán. El lugar estalló en aplausos y gritos de júbilo, pero la sorpresa no terminó ahí. Antes de comenzar su presentación, Pedro pidió silencio y anunció: «Tengo entendido que este festival es para comprar un piano. Pues vengo a decirles que ese piano ya está aquí y es mi regalo para ustedes». En ese instante un camión se detuvo frente a la escuela y comenzó a descargar un piano nuevo, brillante, que Pedro había comprado con su propio dinero. Las maestras lloraban de emoción, los niños saltaban de alegría, y Pedro, con su característica humildad, les dijo: «Lo que recauden hoy úsenlo para otros materiales que necesiten. La educación de los niños es lo más importante». Ese día, Pedro no solo regaló un piano, sino una lección de generosidad que aquellos niños nunca olvidarían. El 15 de abril de 1957, antes del amanecer, Pedro Infante se preparaba para un vuelo rutinario de Mérida a la Ciudad de México. Eran aproximadamente las 5 de la mañana cuando ya tenía todo listo para partir hacia el aeropuerto. En esos momentos de premura, cuando cualquier persona estaría enfocada únicamente en su viaje, ocurrió algo que define perfectamente quién era Pedro Infante. Una mujer humilde tocó insistentemente a la puerta de la casa donde se hospedaba. Cuando le abrieron, ella suplicó hablar con Pedro. Le dijeron que el actor estaba a punto de partir, pero Pedro, al escuchar la urgencia en la voz de la mujer, le pidió que la dejaran pasar. La señora, entre lágrimas, le explicó su situación desesperada. Su hijo estaba gravemente enfermo en el hospital y necesitaba medicinas urgentes que ella no podía costear. Pedro no hizo preguntas adicionales, no pidió comprobantes ni detalles. Simplemente sacó su cartera y le entregó un billete de 500 pesos, una suma considerable para la época. «Vaya tranquila y cuide a su hijo», le dijo con una sonrisa cálida. La mujer, abrumada por la gratitud, lo abrazó llorando y se marchó apresuradamente para conseguir las medicinas. Pedro ni siquiera le pidió su nombre o dirección. No buscaba reconocimiento ni seguimiento. Era simplemente su forma de ser. Pocas horas después, Pedro Infante perdería la vida en un trágico accidente aéreo. Aquel gesto de generosidad en las primeras horas de la mañana del 15 de abril sería su último acto de bondad en esta tierra. La mujer jamás supo que el hombre que salvó a su hijo fue el mismo que horas más tarde conmocionaría a todo México con la noticia de su muerte. Esta anécdota, revelada años después, resume perfectamente la esencia de Pedro. Un hombre cuya generosidad no conocía horarios, no buscaba publicidad y fluía natural como el agua de un manantial. Hasta el último momento de su vida, Pedro Infante fue fiel a sus principios de ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. En 1954, durante una gira por el occidente de México, Pedro Infante se hospedaba en un hotel de San José de Gracia, Michoacán. Una tarde, mientras descansaba, recibió la visita de un sacerdote que venía desde Mazamitla, Jalisco. El padre, con la humildad característica de los párrocos rurales, le explicó su situación. La parroquia de su pueblo había sufrido daños severos durante un terremoto reciente, y los feligreses, en su mayoría campesinos de escasos recursos, no contaban con los fondos necesarios para completar la reconstrucción. Habían intentado de todo, pero el dinero simplemente no alcanzaba. El sacerdote había escuchado que Pedro Infante estaba en la región y decidió arriesgarse a pedirle ayuda. Pedro lo escuchó atentamente y le sugirió que hablara con Antonio Matuc, su representante, para coordinar una posible presentación benéfica. El padre fue a buscar a Matuc con esperanza en el corazón, pero regresó al hotel con el rostro descompuesto. Matuc le había pedido una cantidad que el pueblo simplemente no podía pagar.
El sacerdote se despidió resignado, agradeciendo de todas formas la atención. Sin embargo, cuando Pedro se enteró de lo sucedido, salió corriendo tras el cura antes de que abandonara el hotel. «Padre, espere un momento», le gritó. Cuando lo alcanzó, le dijo con firmeza: «Regrese a Mazamitla y anuncie que mañana mismo estaré allí para dar un concierto, y no cobraré absolutamente nada. Todo lo que se recaude será para su iglesia». El sacerdote no podía creer lo que escuchaba. A pesar de las quejas de Matuk, quien argumentaba que estaban perdiendo una oportunidad de negocio, Pedro se mantuvo inflexible en su decisión. Al día siguiente, el pequeño teatro de Mazamitla estaba repleto. Pedro llegó acompañado del Mariachi Vargas de Tecalitlán, quienes también aceptaron tocar sin cobrar en solidaridad con la causa. Antes de comenzar, Pedro tomó el micrófono y dirigiéndose al público dijo: «Estamos aquí para ayudar a reconstruir su parroquia. Cada peso que donen irá directamente para ese propósito. Démosle a nuestro pueblo lo que se merece, un templo digno para alabar a Dios». La presentación fue memorable, y la cantidad recaudada superó todas las expectativas, permitiendo finalmente completar la reconstrucción de la parroquia de San Cristóbal. Hasta el día de hoy, en Mazamitla se recuerda con profundo cariño aquella noche en que el ídolo de México les regaló no solo su talento, sino su corazón. Cuando Pedro Infante decidió construir su hogar definitivo, sorprendió a todos eligiendo un terreno de 10 hectáreas en Coajimalpa, lejos de las zonas lujosas donde vivían otros artistas. La razón fue simple. Durante la filmación de Los Tres García, Pedro se enamoró del paisaje campestre de esa zona, que le recordaba sus raíces humildes y su amor por la naturaleza. Allí construyó una propiedad tan extensa y bien equipada que los vecinos la bautizaron como la Ciudad Infante. La residencia contaba con instalaciones que parecían sacadas de un cuento: un cine privado, una peluquería completa, un gimnasio equipado, una piscina olímpica y hasta una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Pero lo verdaderamente extraordinario de esta propiedad no eran sus lujos, sino el uso que Pedro le daba. Cada domingo abría las puertas de su capilla para que todos los vecinos de la comunidad pudieran asistir a misa. No importaba si eran humildes campesinos o trabajadores. Todos eran bienvenidos a la casa del ídolo. Durante la construcción de la propiedad, Pedro no se limitaba a supervisar las obras desde la comodidad. Al contrario, frecuentemente se remangaba la camisa y trabajaba codo a codo con los albañiles, cargando materiales, mezclando cemento y compartiendo con ellos la comida alrededor de un comal donde se calentaban tortillas recién hechas. Esta cercanía con sus trabajadores generaba un ambiente de camaradería que rompía todas las barreras sociales. La peluquería de la Ciudad Infante tampoco era un simple capricho de lujo. Pedro la utilizaba para cortar el cabello gratuitamente a los niños de la comunidad. Los pequeños hacían fila emocionados, no solo por el corte gratis, sino por las bromas y cuentos que Pedro les contaba mientras trabajaba con las tijeras. Cada 6 de enero la propiedad se transformaba en un paraíso infantil. Pedro organizaba una gran fiesta donde regalaba juguetes a todos los niños del rumbo, diciéndoles con una sonrisa pícara que los Reyes Magos habían dejado esos presentes con él para que los distribuyera. La generosidad de Pedro transformó Coajimalpa en algo más que su hogar. Lo convirtió en el corazón de una comunidad que hasta hoy lo recuerda no como una estrella distante, sino como un verdadero amigo y vecino. El 27 de febrero de 1950, Pedro Infante fue invitado a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para ofrecer un concierto benéfico destinado a recaudar fondos para los niños de la calle de esa ciudad fronteriza. Para entonces, Pedro ya era una figura reconocida no solo en México, sino en varios países latinoamericanos. Su nombre garantizaba éxitos de taquilla y multitudes enloquecidas. El concierto se realizaría en la Terraza de las Américas, justo frente a la Plaza Hidalgo. Horas antes del evento, Pedro decidió salir a caminar por la ciudad para conocerla y respirar el ambiente local. No había avanzado mucho cuando la gente comenzó a reconocerlo. En pocos minutos, Pedro se vio rodeado por una multitud cada vez más numerosa. La noticia de que el ídolo caminaba por la plaza se propagó como pólvora. Hombres, mujeres, niños y ancianos se acercaban emocionados solo para verlo, tocarlo, pedirle un autógrafo o simplemente saludarlo. Pedro, como siempre, recibía con alegría cada muestra de cariño, firmando autógrafos, posando para fotografías y conversando con la gente. Pero cuando miró su reloj, se dio cuenta de que la hora del concierto se aproximaba y debía retirarse. «Tengo que irme, amigos, pero nos vemos más tarde en el concierto», dijo intentando abrirse paso entre la multitud. Pero el público no quería dejarlo ir. Un hombre gritó: «Oye, Pedro, no te vayas. Quédate y canta aquí con nosotros». La multitud coreó la petición con entusiasmo.
Pedro, consciente de que muchas de esas personas probablemente no tenían dinero para pagar la entrada al concierto, les hizo una promesa. Espérenme aquí, déjenme cumplir con la gente que pagó su boleto, y después regreso. No se vayan, ¿eh? Y cumplió su palabra. Después de ofrecer un espectáculo completo en la Terraza de las Américas, Pedro regresó caminando a la Plaza Hidalgo, donde miles de personas aún lo esperaban. Allí, bajo las estrellas y sin cobrar un solo centavo, ofreció un segundo concierto completo con el mismo entusiasmo y profesionalismo del primero. Aquella noche mágica quedó grabada en la memoria colectiva de Nuevo Laredo como el día en que Pedro Infante les regaló no solo su música, sino su tiempo y su corazón. En 1957, durante una gira promocional por Sudamérica, Pedro Infante visitó Caracas, Venezuela. La recepción fue apoteósica. Miles de venezolanos salieron a las calles para recibir al ídolo mexicano. Pedro participó en numerosas actividades, incluyendo una firma de autógrafos que atrajo multitudes. Al concluir el evento, mientras caminaba tranquilamente por una calle de la capital venezolana, un hombre de aproximadamente 30 años se le acercó de manera abrupta. Sin mediar palabra ni razón aparente, el individuo jaló bruscamente el cabello de Pedro con fuerza. El actor, tomado completamente por sorpresa, reaccionó de manera instintiva. No era un hombre acostumbrado a la violencia, pero tampoco iba a permitir que alguien lo agrediera sin motivo. La reacción de Pedro fue contundente pero medida. Un golpe certero que dejó al agresor con un ojo considerablemente hinchado. Los acompañantes de Pedro intervinieron inmediatamente para separarlos y evitar que la situación escalara. El agresor, adolorido y algo avergonzado, se alejó del lugar sin dar mayores explicaciones sobre su extraña conducta. Este episodio, aunque desafortunado, revela un aspecto de la personalidad de Pedro que a veces se pasa por alto. Detrás del hombre amable, generoso y siempre sonriente, había también un ser humano con dignidad que no dudaba en defenderse cuando era necesario. Pedro nunca buscó la confrontación y siempre prefirió resolver las cosas pacíficamente, pero tampoco estaba dispuesto a ser víctima de agresiones gratuitas. Sus amigos cercanos recordaban que Pedro tenía un código de honor muy claro. Respeto absoluto hacia todos, pero también expectativa de ser respetado. Este incidente en Caracas se convirtió en una anécdota menor en su extensa biografía, pero muestra que incluso el más querido de los ídolos tenía momentos en que debía defender su integridad física. Pedro Infante no solo era un artista consumado, también era un hombre profundamente apasionado por la mecánica. Desde joven había desarrollado amplios conocimientos sobre el funcionamiento de automóviles y aviones, pasando innumerables horas en talleres aprendiendo cada detalle. Para Pedro, ensuciar las manos con aceite de motor era tan placentero como interpretar una canción frente a miles de personas. En una ocasión, mientras revisaba personalmente su automóvil en un taller mecánico de la Ciudad de México, vestido con ropa de trabajo y con el rostro manchado de grasa, entró al establecimiento una mujer visiblemente angustiada. La señora explicó al dueño del taller que su auto había quedado varado cerca de allí y necesitaba ayuda urgente, pero todos los mecánicos estaban ocupados con otros vehículos. El dueño le dijo que tendría que esperar al menos un par de horas. Pedro, quien escuchaba la conversación mientras trabajaba debajo de su propio coche, salió de su posición y se ofreció voluntariamente. Si gusta, yo puedo revisar su auto ahora mismo. La mujer, sin reconocerlo debido a su aspecto de mecánico trabajando, aceptó agradecida la ayuda de aquel empleado tan servicial. Pedro acompañó a la señora hasta donde estaba el vehículo averiado. Con movimientos expertos, levantó el cofre, diagnosticó el problema en cuestión de minutos y procedió a repararlo con la destreza de un mecánico profesional. En poco tiempo, el auto estaba funcionando perfectamente. La mujer, inmensamente agradecida, intentó pagarle por el servicio, pero Pedro rechazó el dinero con una sonrisa. No se preocupe, señora. Me dio gusto ayudarla. Fue en ese momento cuando el dueño del taller se acercó y le dijo a la señora: ¿Sabe quién acaba de arreglar su coche? Pedro Infante. La mujer quedó en shock absoluto, sin poder creer que el actor más famoso de México acababa de reparar su automóvil. Entre lágrimas de emoción, le pidió un autógrafo que Pedro firmó gustosamente en una servilleta manchada de aceite. Esta anécdota circuló rápidamente entre los habitantes de la Ciudad de México, convirtiéndose en una más de las innumerables historias sobre la humildad y sencillez del ídolo. Durante una de sus múltiples giras por el interior de la República Mexicana, Pedro Infante viajaba en tren hacia su siguiente destino. Los viajes en ferrocarril eran largos y a veces tediosos, pero Pedro siempre los disfrutaba porque le permitían observar el paisaje cambiante del país y ocasionalmente interactuar con la gente en las estaciones.
Durante una de las paradas programadas, mientras el tren repostaba en una pequeña estación de provincia, un grupo de personas que esperaban en el andén reconocieron al famoso pasajero a través de las ventanillas. La noticia se propagó rápidamente y en cuestión de minutos decenas de personas se agolparon junto al vagón donde viajaba Pedro. «¡Pedro! ¡Pedro Infante!», gritaban emocionados. «Cántanos algo, por favor». La petición era unánime y entusiasta. Pedro, quien nunca podía negarse ante el cariño genuino de su público, asomó la cabeza por la ventana y sonrió ampliamente. «¿De verdad quieren que cante aquí?», preguntó con fingida incredulidad. La respuesta fue un coro ensordecedor. «¡Sí!». Pedro no necesitó más invitación. Bajó del tren y se colocó en medio del andén, rodeado por aquella multitud improvisada que crecía a cada segundo. Sin mariachi, sin amplificación, solo con su potente voz natural, Pedro comenzó a cantar Amorcito Corazón. El andén se transformó en un teatro al aire libre. Los presentes cantaban con él. Algunos lloraban de emoción, otros simplemente lo miraban con adoración. Pedro continuó con 100 años, Te quiero más que a mis ojos y varias canciones más. Durante casi media hora, aquel pequeño andén ferroviario se convirtió en el escenario más importante de México. Cuando el silbato del tren anunció que era hora de partir, Pedro se despidió con su característico grito: «Gracias amigos, los quiero mucho». Y mientras el tren se alejaba lentamente, la gente en el andén seguía aplaudiendo y despidiendo con pañuelos a aquel hombre extraordinario que les había regalado un momento inolvidable. Esta escena se repetiría en muchas otras estaciones durante sus viajes en tren, convirtiendo cada parada en una celebración espontánea. Pedro Infante tenía un sentido del humor travieso que constantemente sorprendía a sus amigos. Le encantaban las bromas inocentes y las sorpresas que provocaban risas. En una ocasión decidió organizar una fiesta en su casa y envió invitaciones formales a un grupo selecto de amigos cercanos. La invitación especificaba claramente: código de vestimenta, gala, traje de etiqueta obligatorio. Los invitados, acostumbrados a las fiestas elegantes en los círculos artísticos de la época, se tomaron muy en serio la indicación. Todos llegaron impecablemente vestidos. Los hombres con smokings y corbatas de moño, las mujeres con vestidos de noche largos, joyas brillantes y peinados elaborados. Cuando los primeros invitados atravesaron la puerta principal de la residencia en Coajimalpa, se quedaron completamente desconcertados. En lugar de encontrar un salón elegantemente decorado con candelabros y mantelería fina, se toparon con que la fiesta se realizaba en el jardín trasero. Pero no era cualquier reunión de jardín. Pedro había montado una parrillada campestre completa, con carbón encendido, carne asándose, tortillas hechas a mano en un comal, salsas caseras y cervezas enfriándose en cubetas con hielo. El anfitrión los recibió vestido con ropa completamente casual: pantalones de mezclilla, camisa de manga corta y un mandil de carnicero. El contraste era absolutamente cómico. Todos los invitados con sus atuendos de gala caminando sobre el pasto, tratando de no ensuciar sus zapatos elegantes, mientras Pedro volteaba carne asada en la parrilla muerto de risa. La confusión inicial dio paso rápidamente a carcajadas generales. Los hombres se quitaron los sacos y aflojaron las corbatas. Las mujeres se quitaron los tacones altos y todos terminaron disfrutando de una de las mejores parrilladas de sus vidas. Pedro explicó entre risas: «Quería ver sus caras cuando llegaran vestidos así para comer tacos. ¿No se veían acaso como si fueran a la entrega de los Óscares?». La broma fue perdonada de inmediato y aquella noche se convirtió en una de las reuniones más recordadas y comentadas. Los invitados siempre comentaban: «Con Pedro nunca sabías qué esperar, pero siempre te divertías». Septiembre de 1952 marcó un momento histórico en la música mexicana. Por primera vez, los dos máximos ídolos del canto ranchero, Pedro Infante y Jorge Negrete, compartirían escenario en una temporada extensa en el Teatro Lírico de la Ciudad de México. El espectáculo, titulado Dos gallos de cuidado, promocionaba también la película del mismo nombre que ambos habían filmado. La noticia causó furor absoluto. Las entradas se agotaron en cuestión de horas, con personas haciendo filas interminables para asegurar su lugar en lo que prometía ser el evento del año. La temporada comenzó el 20 de octubre de 1952 y se extendió hasta el 26 de diciembre, con funciones diarias que siempre registraban llenos totales. Cada noche, las calles del centro histórico de la Ciudad de México se paralizaban. El tráfico se volvía caótico, con multitudes intentando llegar al teatro o simplemente esperando afuera con la esperanza de ver a los cantantes entrando o saliendo del recinto. Dentro del teatro, el Mariachi Vargas de Tecalitlán acompañaba noche tras noche a ambos artistas en presentaciones que se convirtieron en legendarias.
Pedro y Jorge, lejos de rivalizar, mostraban una química escénica notable, bromeando entre ellos y haciendo reír al público con sus ocurrencias. Un día antes del estreno, Pedro sorprendió a los integrantes del Mariachi Vargas anunciándoles que después de la función irían a dar unas mañanitas. Aunque extrañado, pues Pedro no acostumbraba a desvelarse, el mariachi aceptó. En la madrugada del 12 de diciembre de 1952 partieron hacia su destino. Al llegar, los músicos descubrieron que la serenata era para Lupita Torrentera, el gran amor de Pedro y madre de 3 de sus hijos. Pedro no solo cantó 5 canciones hermosas, sino que llevó flores y un estuche que parecía contener una joya especial. Como siempre, cumplió su palabra de no desvelarse mucho, y después de la serenata agradeció al mariachi y les dio cita para la función del día siguiente. Silvestre Vargas nunca cobraba estas serenatas personales a Pedro, pero 2 días después el cantante los sorprendió llevándolos con un sastre para que les hicieran trajes charros nuevos a cada uno. Este gesto de gratitud reafirmó el profundo respeto y cariño que Pedro sentía por los músicos que lo acompañaban, considerándolos no como simples empleados, sino como verdaderos compañeros de arte. Durante la filmación de una de sus películas en un barrio popular de la Ciudad de México, Pedro Infante desarrolló una conexión especial con los niños de la zona. Mientras el equipo montaba las cámaras y preparaba las escenas, los pequeños del vecindario se acercaban curiosos para observar el proceso de filmación. Pedro, en los tiempos muertos entre toma y toma, aprovechaba para platicar con ellos, preguntándoles sobre sus vidas, sus juegos y sus sueños. En esas conversaciones descubrió una realidad que lo conmovió profundamente. Muchos de aquellos niños no asistían a la escuela. Cuando Pedro preguntó por qué, las respuestas fueron desgarradoras. Sus familias no tenían dinero para comprar los útiles escolares necesarios ni para pagar las cuotas de inscripción. Algunos habían tenido que abandonar sus estudios para ayudar a sus padres trabajando en oficios menores. Para estos pequeños, el sueño de aprender a leer y escribir correctamente parecía inalcanzable. Pedro escuchó cada historia con atención, tomando notas mentales. Esa noche, en lugar de irse a descansar después de la jornada de filmación, se dedicó a hacer llamadas y visitar tiendas. Al día siguiente, antes de que comenzara el rodaje, llegó al barrio una camioneta cargada hasta el tope con mochilas nuevas, cuadernos, lápices, colores, gomas, sacapuntas, reglas y todo lo que un estudiante pudiera necesitar. Pedro llamó a todos los niños del vecindario y personalmente fue entregando a cada uno su set completo de útiles escolares. Pero su generosidad no terminó ahí. Habló con varios padres de familia y discretamente se comprometió a cubrir los gastos de inscripción para que los niños pudieran regresar a la escuela. Durante el resto del rodaje, Pedro organizó que las familias más necesitadas recibieran despensas regularmente. Aquella tarde, los niños del barrio no solo recibieron cuadernos y lápices, recibieron la esperanza de un futuro mejor gracias al hombre que, siendo el más grande ídolo de México, nunca olvidó de dónde venía ni las dificultades que él mismo había enfrentado en su infancia. Durante un evento cinematográfico en 1950 se organizó una comida en el restaurante Chapultepec para homenajear a la señora Carmen Toscano por su extraordinario documental Memorias de un Mexicano. El lugar estaba repleto de figuras importantes del cine mexicano, productores, directores y actores, entre ellos Pedro Infante. Mientras todos disfrutaban de la comida y las conversaciones, un mesero que atendía la mesa de Pedro se armó de valor y se acercó tímidamente al artista entre servicio y servicio. «Disculpe, señor Infante», dijo nerviosamente el mesero. «Soy un gran admirador suyo. He visto todas sus películas y escucho sus canciones en la radio, pero nunca he podido ir a verlo en vivo porque, bueno, trabajo en las noches y los horarios no me lo permiten». El mesero esperaba quizá un autógrafo o unas palabras amables. Lo que recibió fue mucho más. Pedro lo miró con genuino interés y le preguntó: «¿A qué hora terminas tu turno hoy?». El mesero, confundido, respondió que aproximadamente a las 10 de la noche. «Perfecto», dijo Pedro con una sonrisa. «Cuando termines, búscame». Al concluir su jornada laboral, el mesero fue en busca de Pedro, creyendo que tal vez lo había olvidado. Para su sorpresa, el ídolo lo estaba esperando. «Ven conmigo», le dijo Pedro, y lo condujo directamente a las cocinas del restaurante. Allí, reunió a todos los empleados que estaban terminando sus labores: cocineros, lavaplatos, ayudantes y otros meseros. Con su característica alegría, Pedro anunció: «Mi amigo aquí me dijo que nunca ha podido verme en vivo, así que les voy a cantar algunas de mis canciones más conocidas». Durante la siguiente media hora, la cocina del restaurante Chapultepec se transformó en un escenario íntimo. Pedro cantó Amorcito Corazón, 100 años, Maldita Seas y varias canciones más,
mientras los trabajadores lo escuchaban embelesados, algunos con lágrimas en los ojos. Al terminar, Pedro se autonombró mesero honoris causa del establecimiento, provocando risas generales. Aquel gesto de humildad y generosidad quedó grabado para siempre en la memoria de aquellos trabajadores, quienes vivieron una experiencia que ningún boleto podría haber comprado. Anabel Gutiérrez, quien trabajó con Pedro en Escuela de Vagabundos en 1955, recordaba décadas después con una sonrisa las travesuras que el actor les hacía a ella y a Miroslava durante el rodaje. Pedro era conocido por su sentido del humor, y en ese set particular decidió llevar sus bromas a un nivel artístico. Para una escena donde su personaje debía resbalarse cómicamente en la cocina, Pedro conspiró con el personal de utilería para que enceraran el piso de manera absolutamente exagerada. El resultado fue una caída tan espectacular y aparatosa que dejó a todo el equipo entre preocupado y muerto de risa. Pero la broma más recordada involucraba a Miroslava. El guión indicaba una escena romántica donde el personaje de Miroslava sufría un desmayo, y Pedro debía llevarla en brazos hasta la fuente del jardín para sentarla delicadamente en el borde. La indicación era clara. Pedro simularía que iba a dejarla caer en el agua, momento en el cual Miroslava despertaría dramáticamente para abrazarlo y besarlo. Durante los ensayos todo había funcionado perfectamente, pero cuando llegó el momento de filmar la toma definitiva, Pedro decidió improvisar. En lugar de simular que la dejaba caer, realmente la soltó. Miroslava cayó al agua completamente, empapándose de pies a cabeza con su elegante vestido de época. El director gritó: «¡Corten!», pensando que había sido un accidente, pero Pedro estaba doblado de risa. Para sorpresa de todos, Miroslava, en lugar de enojarse, emergió del agua y continuó con su actuación hasta que oficialmente cortaron la escena. Una vez que se escuchó «corten», la actriz salió corriendo detrás de Pedro con intención de vengarse. La persecución por todo el set, con Miroslava goteando agua y gritando amenazas jocosas mientras Pedro corría riéndose, quedó como uno de los momentos más divertidos del rodaje. Anabel Gutiérrez recordaba: «Con Pedro nunca sabías cuándo iba en serio y cuándo te estaba haciendo una broma, pero siempre terminábamos riéndonos todos». Cualquier persona que trabajara en una película con Pedro Infante conocía una rutina infalible. Cuando llegaba la hora del almuerzo, mientras todo el elenco y el equipo técnico se dirigían a restaurantes cercanos, Pedro seguía un protocolo muy especial. Sin falta aparecían en el set su madre, doña Cuquita, y su hermano Pepe, trayendo consigo una enorme canasta que despedía aromas deliciosos. Dentro había un festín preparado especialmente para Pedro: tacos con guisos tradicionales diversos, un pollo rostizado completo, tortillas recién hechas que aún emanaban calor, salsas caseras de diferentes variedades y postres caseros. Lo notable de esta canasta no era solo la cantidad de comida, que fácilmente podría alimentar a varias personas, sino que todo estaba destinado exclusivamente para Pedro. Él disfrutaba cada bocado con un placer casi reverencial, saboreando el amor maternal que su madre ponía en cada platillo. Mientras comía, Pedro frecuentemente comentaba: «Nadie cocina como mi mamá. Esto no lo encuentras en ningún restaurante». Esta costumbre tenía raíces profundas en su infancia, cuando había sufrido hambre y carencias. Ahora, siendo el hombre más famoso de México, Pedro encontraba en la comida de su madre no solo nutrición, sino también consuelo emocional y conexión con sus raíces. Sus compañeros de trabajo observaban asombrados la cantidad de alimento que Pedro podía consumir. En una ocasión, durante una salida a comer con Jorge Negrete e Ismael Rodríguez, mientras Jorge pidió un pollo rostizado y Rodríguez un plato moderado, Pedro ordenó 2 enormes filetes de res acompañados de varios bolillos grandes. Cuando llegaron los platillos para diversión de sus compañeros, Pedro procedió a crear un sándwich monumental, colocando ambos filetes entre los bolillos. Mientras Jorge y Rodríguez comían con tranquilidad, Pedro devoraba su creación con evidente satisfacción. Cuando Jorge dejó la mitad de su pollo, Pedro inmediatamente le preguntó: «¿Vas a terminar eso?». Al recibir una respuesta negativa, argumentó con filosofía: «Desperdiciar comida es pecado», y procedió a terminar el pollo sobrante después de haber consumido su sándwich gigante. Ismael Rodríguez comentaba años después: «Pedro comía como si cada comida fuera la última. Decía que lo hacía en memoria de los tiempos de hambre y nadie podía discutir con eso». Pedro Infante tenía una costumbre poco conocida que realizaba lejos de los reflectores. Visitaba regularmente las cárceles locales donde quiera que se encontrara. No iba como celebridad buscando publicidad, sino como un hombre compasivo que entendía que detrás de cada prisionero había una historia.
Durante la filmación de las escenas carcelarias para Nosotros los Pobres en la prisión de Lecumberri en 1953, Pedro convivió extensamente con los reclusos reales que participaban como extras en la película. El 90% de los delincuentes que aparecen en esas escenas estaban cumpliendo condenas verdaderas. Durante esas jornadas de filmación, Pedro desarrolló conversaciones profundas con muchos de los presos. Escuchó sus historias, conoció sus circunstancias y en varios casos descubrió que eran personas que habían cometido errores menores o que incluso eran inocentes pero carecían de recursos para pagar multas o fianzas. Esta experiencia lo marcó profundamente y reforzó una práctica que ya venía realizando: llevar ayuda material a los reclusorios. Pedro solía llegar a las prisiones cargando despensas, ropa, productos de higiene personal y sobre todo esperanza. Pero su generosidad iba más allá de lo material. En numerosas ocasiones, Pedro pagó de su propio bolsillo las multas o fianzas de prisioneros que estaban detenidos por delitos menores y que no tenían manera de costear su libertad. Muchos de estos hombres y mujeres habían sido encarcelados por robar comida para sus familias, por deudas pequeñas o por peleas sin mayor consecuencia. Pedro creía firmemente que mantener a estas personas en prisión por falta de dinero era una injusticia. Investigaba cada caso discretamente y cuando confirmaba que se trataba de situaciones injustas, intervenía para liberarlos. Lo más notable de estas acciones era que Pedro insistía en mantenerlas en secreto absoluto, prohibía a sus acompañantes avisar a la prensa y frecuentemente hacía que sus representantes firmaran los documentos a su nombre para que su identidad no quedara registrada oficialmente. Solo después de su muerte, cuando muchos de los beneficiados comenzaron a contar sus historias, se supo la magnitud de esta labor silenciosa. Decenas de personas, ya rehabilitadas y con vidas productivas, atribuyen su segunda oportunidad a aquel gesto generoso del ídolo de México que nunca buscó reconocimiento por ello. En 1954, Pedro Infante fue invitado a Parral, Chihuahua, como padrino del nuevo equipo de la radiodifusora local EICD. Llegó acompañado por un elenco estelar que incluía a Rosita Quintana, Lupita Cabrera, el acordeonista Juanito López y por supuesto el Mariachi Vargas de Tecalitlán. La llegada al aeropuerto El Frisco fue apoteósica, con cientos de personas esperando para recibir al ídolo. Después de los festejos oficiales en la estación de radio, donde Pedro participó en diversos programas y entrevistas, ocurrió un encuentro que cambiaría el destino de un proyecto religioso local. El párroco Agustín Pelayo, quien estaba a cargo de la construcción del santuario de Guadalupe en Parral, se acercó tímidamente a Pedro. Con la humildad característica de los sacerdotes rurales, el padre Pelayo le explicó las dificultades económicas que enfrentaban para completar la obra. La construcción había comenzado con mucho entusiasmo, pero los fondos se habían agotado mucho antes de terminar. El santuario estaba a medio construir, y los feligreses, en su mayoría gente de recursos limitados, no tenían manera de aportar más dinero. El padre había escuchado que Pedro Infante estaba en la ciudad y decidió arriesgarse a pedirle ayuda, aunque fuera solo un consejo. Pedro escuchó atentamente la situación y, sin pensarlo dos veces, tomó una decisión que dejó al sacerdote sin palabras. «Padre, el próximo año regreso a Parral y haremos un concierto especial. Todo, absolutamente todo lo que se recaude será donado íntegramente para terminar su santuario. Es mi promesa». El párroco no podía creer lo que escuchaba. Intentó agradecer, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Pedro cumplió su promesa al pie de la letra. En 1955 regresó a Parral específicamente para realizar aquel concierto benéfico. El teatro se llenó completamente y la recaudación fue extraordinaria. Fiel a su palabra, Pedro no cobró absolutamente nada por su presentación y el Mariachi Vargas también donó su trabajo. El dinero recaudado permitió finalmente completar la construcción del santuario de Guadalupe de Parral. Hasta hoy, en esa ciudad se recuerda con profunda gratitud al ídolo que no solo prometió, sino que cumplió, ayudando a materializar el sueño espiritual de toda una comunidad. El 8 de enero de 1957, apenas 4 meses antes de su trágica muerte, Pedro Infante descendió de un avión de Panagra en el aeropuerto Limatambo, en Perú. A pesar de ser un día laboral y de la hora temprana, 7 de la mañana, más de 5,000 personas abarrotaban el aeropuerto en un evento sin precedentes. Era la primera vez en la historia que el aeropuerto peruano recibía semejante multitud para un artista extranjero. Cuando Pedro apareció en la puerta del avión, vestido casualmente con camisa de manga corta, sombrero tejano y lentes oscuros, el rugido de la multitud fue ensordecedor. Saludaba con el brazo en alto mientras descendía, provocando gritos histéricos de admiración. Pedro se hospedó en el lujoso Gran Hotel Bolívar en el corazón de Lima. Esa misma noche ofreció una conferencia de prensa donde los periodistas peruanos quedaron encantados con su sencillez y carisma. En un momento memorable,
Pedro levantó un vaso con agua gaseosa y declaró con humor: «Mi afición al alcohol es puramente cinematográfica. En la vida real soy completamente abstemio». Este comentario provocó risas y aplausos, desmitificando la imagen de mujeriego borracho que algunos de sus personajes proyectaban. El debut oficial se realizó el 9 de enero en el City Hall de Lima. El teatro quedó absolutamente repleto, superando su capacidad oficial. La prensa peruana del día siguiente tituló: «Pedro Infante no es una creación publicitaria, es un fenómeno real». Durante su presentación, Pedro demostró por qué era considerado el máximo ídolo. Cantó, actuó, improvisó, bromeó con el público y firmó autógrafos incluso durante el espectáculo para las admiradoras que lograron acercarse al estrado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Las salas de cine de Lima proyectaban maratones de sus películas, sus discos se agotaban en todas las tiendas y cada aparición pública provocaba tumultos. Entre el 10 y el 16 de enero, Pedro realizó presentaciones en diversos teatros, siempre con llenos totales. El 16 de enero, antes de partir hacia Panamá, Pedro se reunió personalmente con periodistas para agradecer las atenciones recibidas. En el aeropuerto, cientos de peruanos lo despidieron con aplausos y lágrimas. Pero ocurrió algo extraño esa noche. Un mago conocido como Dandy se acercó a Pedro y le leyó la palma de la mano. Después de observarla detenidamente, el mago le advirtió con seriedad: «Evite volar durante el mes de abril. Veo peligro». Pedro sonrió cortésmente y agradeció la predicción, sin darle mayor importancia. 3 meses después, exactamente el 15 de abril de 1957, Pedro Infante perdería la vida en un accidente aéreo. Cuando la noticia llegó a Perú, el país entero se sumió en luto. Miles de peruanos salieron a las calles llorando como si hubieran perdido a un compatriota. La advertencia del mago Dandy se recordó con escalofríos, convirtiéndose en una de las anécdotas más inquietantes asociadas a los últimos meses de vida del ídolo. La película A Toda Máquina, dirigida por Ismael Rodríguez en 1951, no solo fue un éxito comercial, sino también un proyecto con propósito social. El objetivo era mejorar la imagen pública de los oficiales de tránsito del Distrito Federal, quienes en esa época tenían una reputación terrible entre la ciudadanía. Se les conocía popularmente como mordelones por su costumbre de solicitar sobornos en lugar de levantar infracciones oficiales. La Dirección de Tránsito vio en esta película una oportunidad de cambiar esa percepción negativa y apoyó completamente el proyecto. Como parte de la promoción y como gesto simbólico, Pedro Infante fue nombrado comandante honorario de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México. Pero Pedro, siendo el hombre de acción que era, no se conformó con un nombramiento puramente ceremonial. Solicitó permiso para salir a las calles como oficial de tránsito real durante varios días antes del estreno de la película. La propuesta era arriesgada pero irresistible desde el punto de vista publicitario. El hombre más famoso de México levantando infracciones a conductores desprevenidos. Las escenas que se desarrollaron fueron memorables. Pedro, uniformado impecablemente como oficial de tránsito, detenía vehículos por diversas infracciones. Los conductores, al bajar su ventanilla esperando el típico soborno, se encontraban cara a cara con Pedro Infante. Las reacciones variaban desde el shock absoluto hasta la risa histérica. Algunos conductores pensaban que estaban siendo víctimas de una broma o una cámara escondida. Otros simplemente no podían creer su suerte de ser detenidos por el mismísimo ídolo de México. Pedro jugaba su papel con absoluta seriedad, explicando la infracción cometida antes de revelar que en realidad no levantaría ninguna multa real, pero sí les pedía que manejaran con más precaución. Inevitablemente, cada detención terminaba con el conductor pidiendo autógrafos y fotografías. Estas actividades promocionales no solo cumplieron su objetivo de generar interés en la película, sino que efectivamente ayudaron a humanizar un poco la imagen de los oficiales de tránsito, al menos temporalmente. María Eugenia Llamas, conocida artísticamente como La Tucucita, debutó en el cine siendo apenas una niña en la película Los Tres Huastecos, junto a Pedro Infante. Décadas después, ya convertida en adulta, recordaba con profundo cariño la relación casi paternal que desarrolló con el ídolo durante aquellas filmaciones. Pedro no la trataba como una simple actriz infantil más, sino que estableció con ella un vínculo genuino de afecto y protección que marcó profundamente la infancia de la pequeña. Pedro frecuentemente bromeaba con la madre de La Tucucita, pidiéndole jocosamente que le regalara a la niña. «Señora, véndame a su hija. Le prometo que la voy a cuidar muy bien», decía con fingida seriedad, provocando risas tanto de la madre como de la niña. Por supuesto, estas bromas siempre se realizaban con el mayor respeto y en presencia de la familia.
Pedro era particularmente protector con la tucucita en el set, asegurándose de que la niña entendiera sus escenas, que no pasara frío o calor excesivo y que tuviera tiempo suficiente para descansar y jugar. La relación entre Pedro y la tucucita trascendió lo profesional. El actor asistía a los cumpleaños de la niña llevando regalos generosos, y la tucucita lo consideraba prácticamente como un padre en el mundo del cine. Un incidente particular demostró la profundidad de este afecto. Pedro sufrió un accidente que requirió una cirugía seria, resultando en una placa de platino implantada en su cabeza. Durante su recuperación en el hospital, cuando todavía no se permitían visitas regulares, la primera persona en visitarlo fue la tucucita. Pedro, con vendajes cubriendo parte de su cabeza y evidentemente adolorido, recibió a la niña con una sonrisa enorme. La tucucita recordaba especialmente la paciencia infinita que Pedro tenía con ella durante las filmaciones. Si la niña no entendía una escena o se equivocaba en sus diálogos, Pedro nunca mostraba frustración. Al contrario, la ayudaba a ensayar, le explicaba con palabras sencillas qué buscaba el director y la animaba constantemente. «No te preocupes, chiquita. A todos nos pasa. Vamos a hacerlo de nuevo y va a salir perfecto», le decía con dulzura. Esta paciencia y cariño genuino ayudaron a la tucucita a desarrollarse como actriz sin los traumas que muchos niños experimentaban en la industria cinematográfica de la época. Wolf Rubinsky, reconocido boxeador y actor, fue contratado para interpretar al contrincante de Pedro Infante en la emblemática escena de boxeo de la película Pepe el Toro. Esta secuencia se convertiría en una de las peleas más realistas y memorables jamás filmadas en el cine mexicano, tanto que posteriormente fue exhibida en un museo de Rusia como ejemplo de excelencia en coreografía de combate cinematográfico. Lo que hizo esta escena particularmente desafiante fue que Pedro insistió en realizar personalmente todas las secuencias, sin usar dobles, a pesar de tener una placa de platino implantada en el cráneo debido a un accidente previo. Rubinsky recordaba con asombro la preparación física y mental que Pedro puso en esa secuencia. Semanas antes de filmar, Pedro entrenó intensamente en un gimnasio de boxeo real, aprendiendo no solo los movimientos básicos, sino técnicas avanzadas del pugilismo. Quería que cada golpe, cada esquive, cada movimiento de pies luciera absolutamente auténtico. Rubinsky, quien era boxeador profesional, quedó impresionado con la rapidez con la que Pedro absorbía las enseñanzas. Tenía talento natural, recordaba Rubinsky. Sus reflejos eran excelentes y entendía la geometría del boxeo, cómo usar los ángulos y la distancia. Durante la filmación de la pelea, que tomó varios días, ambos actores desarrollaron un profundo respeto mutuo. La coreografía requería golpes que, aunque controlados, debían verse y sentirse reales. Pedro insistió en recibir impactos verdaderos, aunque atenuados, para que sus reacciones fueran auténticas. Rubinsky dudaba constantemente, preocupado por la placa de platino en la cabeza de Pedro, pero el actor lo tranquilizaba. «No te preocupes, compadre. Sé cuidarme. Además, si no duele un poco, no se va a ver real». El resultado fue una escena de boxeo tan convincente que los espectadores realmente creían estar viendo una pelea legítima. La escena combinaba perfectamente la técnica pugilística real con la narrativa dramática, mostrando no solo el combate físico, sino también la determinación y el sufrimiento del personaje de Pepe el Toro. Rubinsky siempre afirmó que trabajar con Pedro Infante en esa película fue uno de los momentos culminantes de su carrera, no solo por el resultado artístico, sino por haber conocido la dedicación profesional y la calidad humana del ídolo. La actriz Marga López compartió en múltiples entrevistas sus entrañables recuerdos trabajando junto a Pedro Infante, describiéndolo como un niño grandote con un corazón del tamaño de México. Recordaba especialmente su generosidad extraordinaria en el set. Pedro invitaba a comer a todos los muchachos del staff, organizaba taquizas enormes y siempre se aseguraba de que nadie se quedara sin probar bocado. Era imposible no quererlo. Esta generosidad se extendía también a la familia de Marga. Pedro adoraba jugar con los hijos pequeños de la actriz, de 6 y 7 años en ese entonces. Una anécdota que Marga contaba frecuentemente involucraba una travesura que hizo con sus hijos durante una filmación. Pedro y los niños estaban jugando policías y ladrones, corriendo por todo el foro, escondiéndose detrás de equipos y haciendo ruido considerable. El director Julián Soler, tratando de mantener el orden en el set, los regañó. «Pedro, por favor, estamos trabajando. Controla a esos niños». Pero en lugar de obedecer, Pedro miró a los pequeños con complicidad y les susurró lo suficientemente alto para que Soler escuchara. «Vamos a hacer todavía más ruido para que nos tengan que callar a todos». Los niños, encantados con la rebeldía de su ídolo, aumentaron el volumen de sus juegos. Marga recordaba: «Mis hijos nunca olvidaron eso.
Para ellos, Pedro Infante no era simplemente el actor famoso, sino el amigo adulto que los trataba como iguales. Profesionalmente, Marga López fue testigo de la evolución artística de Pedro Infante. Al principio, cuando comenzó en el cine, sentía que todavía no había cuajado completamente como actor. Tenía carisma natural y una presencia increíble, pero le faltaba técnica. Todo cambió cuando comenzó a trabajar con Ismael Rodríguez. Marga explicaba que Rodríguez supo extraer lo mejor de Pedro, puliendo su talento natural sin quitarle la autenticidad que lo hacía único. Con cada película, Pedro mejoraba notablemente. Nunca estudió actuación formalmente, pero aprendía en cada set, observando, preguntando, experimentando. Marga destacaba especialmente una escena de la película La tercera palabra, donde Pedro no recibió dirección específica de Julián Soler sobre cómo interpretar una confrontación con Rodolfo de Anda. Julián simplemente les dijo, peléense, y lo que Pedro creó en ese momento fue absolutamente espectacular. La escena tenía una intensidad y realismo increíbles. Cuando terminaron, todo el set estalló en aplausos, comenzando por el propio Julián Soler, quien estaba visiblemente emocionado. Para Marga López, Pedro Infante representaba la prueba de que el talento genuino, combinado con dedicación y humildad, puede superar cualquier falta de formación académica. Pedro se convirtió en un actorazo no a pesar de no haber estudiado, sino porque cada día decidía ser mejor, aprender más, dar más. Esa era su verdadera escuela. Pedro Infante Cruz trascendió el entretenimiento para convertirse en el símbolo viviente de los valores más profundos del pueblo mexicano. Lo extraordinario de Pedro no fueron sus 62 películas ni sus 350 canciones, sino la coherencia absoluta entre el personaje que interpretaba y el hombre que era en realidad. El humilde, generoso y compasivo héroe de nosotros los pobres era exactamente el mismo hombre que caminaba por las calles ayudando a quien encontrara en necesidad. Su generosidad no era calculada para construir imagen pública. La mayoría de las personas que ayudó nunca supo que era él hasta después de su muerte. Su bondad era genuina, nacida de su propia experiencia de pobreza infantil. Aproximadamente el 60% de sus ingresos se destinaban a ayudar a otros. No era un hombre rico en el banco. Ganaba enormemente, pero repartía tan rápido como recibía. Su humildad era igualmente auténtica. Trataba al presidente con la misma cortesía que al campesino más pobre. Su ética de trabajo era legendaria, puntual, profesional, respetuoso con todos. Su amor por México era profundo y genuino. Murió a los 39 años en la cúspide de su carrera, pero su legado continúa creciendo. Las vidas que tocó directamente crearon un efecto dominó de bondad a través de generaciones. Casi 70 años después, en 2026, Pedro Infante sigue vivo en cada proyección de sus películas, en cada canción interpretada, en cada historia contada sobre su bondad. Pedro demostró que la verdadera grandeza no está en cuánto tienes, sino en cuánto das, no en cuánto tiempo vives, sino en qué también vives ese tiempo. Su legado más profundo es recordarnos que una persona comprometida con la bondad puede tocar incontables vidas y dejar un impacto que trasciende generaciones. México nunca olvidará a su hijo más querido.